Primero quiero decirles que estoy muy contenta de estar acá y de participar de este proyecto que, como bien dijo Antonio, es de democratización de la cultura, de las ideas, del pensar. En segundo lugar, quiero decirles el lugar desde el que vengo a hablar. Vengo desde la filosofía y quiero decirles cuál es mi posicionamiento dentro de la filosofía, sin extenderme demasiado en esto. Yo creo en una filosofía que llegue a todas las personas y que puedan comprender de qué hablan los filósofos. Si la filosofía no nos dice algo que de alguna manera tocara nuestras zonas más sensibles, me parece que no tiene ningún sentido. Sí es cierto que hay una suerte de estatus o de lugar, de posicionamiento de la filosofía y del filósofo, que tiene que decir cosas difíciles, que las entiendan pocos, y que filosofar es citar a filósofos y por sobre todas las cosas decirlo de una manera difícil para que pocos entiendan y sientan que la filosofía es cosa de élites o de grupos cerrados que entienden sobre estas cosas. Como les decía, yo sí puedo decir algo a partir de la filosofía, es algo que nos involucre a todos como seres humanos, porque parto del supuesto que todos los que estamos aquí presentes y que todos los que somos seres humanos, todos los que habitamos la condición humana, somos filósofos. Es un accidente a veces penoso el hecho de estudiar filosofía y hacer de la filosofía una profesión, porque cuando se hace de la filosofía una profesión se pierde el norte. Y el norte es que todos los seres humanos estamos en el mundo, nadie pidió nacer, pasamos, no sabemos bien a dónde vamos, por qué estamos, qué será de nosotros. Nos hacemos preguntas originarias y muy fundamentales, y ahí es donde surge la filosofía, ahí es donde se origina la filosofía. Aclaro esto porque en realidad no voy a dar una clase magistral, ni tampoco una conferencia. Prefiero invitarlos a pensar algunas ideas que a partir de la lectura de este cuento, el incidente del Puente del Búho, que tiene otros nombres, ¿no? Por ahí aparece con otros nombres, de Beers, me dio a pensar y quería compartir con ustedes, porque lo que me dio a pensar tiene que ver justamente con la condición humana, con esta cosa tan misteriosa que significa ser un ser humano y vivir en un mundo con otros que nos interpelan, vivir una vida en la que siempre, lo pensemos o no, tenemos a la muerte en el horizonte. Y desde ese lugar es que leo este cuento.
me importa también decir que es un cuento, porque creo que hemos venido a la vida a contarnos cuentos. Los cuentos son historias y vinimos a la vida a contarnos cuentos o historias porque entre otras tantas cosas que tenemos que hacer para vivir, necesitamos comprender nuestra existencia en el mundo. Y entonces cada vez que hablamos de un vecino, que hablamos con un amigo, que hablamos con la familia o con un conocido y que contamos cosas, estamos contando el cuento de lo que nosotros comprendemos, de lo que estamos haciendo. La filosofía también es contar cuentos. Ahí yo no puedo distinguir demasiado bien la frontera entre la filosofía, la literatura, la política, la sociología. Creo que son distintas maneras de contarnos el cuento del para qué vinimos, qué hacemos, a dónde vamos, ¿no? Esas son las preguntas originarias de la filosofía. Yo no les voy a contar el cuento, ni se los voy a leer porque, como dijo Antonio, es muy accesible y aparte esa lectura es algo, es una experiencia privada, ¿no? Personal, el encuentro del lector con el cuento. Pero sí tengo algo que decir, que es a partir de eso que pude pensar alguna cuestión. Durante la Guerra Civil Norteamericana conté este relato. No voy a entrar en detalles acerca de cuál es la razón por la cual hay una persona, un hombre, que es condenado a muerte. La muerte que le espera es la horca. Va a morir ahorcado en el puente del Búho. Está todo preparado y previsto para que la muerte acontezca. En el momento en que la horca está lista y preparado todo para ese acontecimiento, que prefiero decir que es el fin de los acontecimientos, algo sucede al final del cuento. Lo que sucede se los voy a leer. El hombre condenado a muerte logra desatarse las manos. El pelotón yanqui abre fuego, primero con los fusiles, finalmente con el cañón, desde el puente y la orilla. El hombre condenado nada, que cae al río, nada a favor de la corriente, deja atrás a sus enemigos, sale del río y se interna en el bosque. Famélico, hambriento, agotado, confundido, camina toda la noche, encuentra un sendero en la dirección correcta. Llega a la mañana siguiente a su casa. Su mujer, con el rostro fresco, dulce, corre a recibirlo. Él se lanza en su dirección con los brazos abiertos. En el instante mismo que va a estrecharla contra su pecho, siente en la nuca un golpazo que lo aturde. Una luz blanca lo deja ciego. Luego todo es tiniebla y silencio. El cadáver, con el cuello roto, se balancea sobre el puente del Búho. Ese es el final del libro, del cuento. Hay algo que entre la vida y la muerte inminente sucede. Ese es el lugar
que quiero pensar. No significa eso que esta sea la interpretación que hay que hacer del cuento, que esta sea la lectura que hay que hacer. Afortunadamente, la interpretación de los cuentos y todas las interpretaciones son posibles y son múltiples. Afortunadamente nadie tiene la hegemonía del pensamiento acerca de nada. Afortunadamente todos podemos ser creativos porque todos somos intérpretes. E interpretar significa ver lo que uno puede ver desde el lugar en que lo ve. Y yo puedo ver esto y lo comparto con ustedes. Voy a leer algunas palabras que escribí sobre esto para no dispersarme demasiado, pero fundamentalmente me gustaría que esto fuera algo así como lo que es la filosofía, una conversación, y que a partir de lo que les lea podamos pensar esto que yo, desde el lugar en el que estoy, pude ver en el cuento. Le puse un título: La muerte, el entre y la experiencia. Cuando hablo del entre, pienso en ese momento fugaz, en ese instante que va de la vida a la muerte. Ahí en el cuento de Bierce pasa algo, y eso es lo que quiero pensar. Un hombre condenado a muerte y su ejecución en la horca. Finalmente, el hombre es cadáver, siempre al final es cadáver. La muerte delata nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra brevedad. Los griegos vieron en la muerte la alteridad extrema. El alter ego para la filosofía es lo otro, lo extremo, aquello en lo que uno no se puede reconocer porque ni siquiera puede imaginar. Vieron el horror, lo pavoroso, lo absolutamente otro, lo indecible, lo impensable, el puro caos. La muerte transforma a todo cuanto vive en piedra, inmóvil, congelada, ciega. Había un temor en los griegos a la famosa máscara del Gorgo, a la mirada de la medusa, que cuando te mira te convierte en piedra. Y convertirse en piedra es morir. La muerte es volverse piedra. La muerte ya no es un acontecimiento. Es, según decía Jean-Paul Sartre, el existencialista, el filósofo francés, es lo en sí. La muerte es ser un ser en sí. La muerte es el fin de la conciencia. Sartre hablaba de dos tipos de seres: el ser en sí, lo inerte, y el ser para sí. El hombre, cuando muere, para Sartre es un en sí, deja de ser un ser para sí, es decir, deja de tener conciencia. La muerte hace del hombre una cosa, lo completamente otro, el espejo que nada refleja. No me puedo reconocer en la piedra. La muerte clausura la palabra. Por eso se habla con tanta liviandad. ¿Qué decir en torno de la muerte? ¿Cómo nombrarla? No somos nada. Esa es la patencia. Entonces no hay palabra. Por lo demás, me parece, la muerte es el gran gesto político de la vida. Suprime la desigualdad. No hay más o menos muerte para unos y para otros. El cuerpo yace inerte, sin clase social,
sin riqueza y sin poder. Se funde en lo común a todos. Se disuelve el yo, el para sí. El cuento de Bierce no pasaría de ser un capítulo más en un libro, un final o un comienzo de una historia. El cuento termina porque hay muerte, y la muerte es escuchar cómo se van durmiendo las palabras, como dice el poeta. Sin embargo, el momento que hace singular a este relato es un desliz, y en los deslices está la verdad. Este desliz habilita la palabra. Antes del final, que les acabo de contar, o sea, antes de la mudez ante la muerte, hay otro final que abre un lugar luminoso, pero extraño en la condición humana. Es la puerta a una experiencia extraordinaria que ahonda en un misterio. El instante, o tal vez una eternidad, quién sabe, antes de la muerte. La pregunta es, ¿cuál es el suceso? ¿Cuál es el acontecimiento antes del fin de todo acontecimiento? La pregunta es, ¿qué pasa ahí en el instante previo al fin de todos los acontecimientos, que es la muerte? Para mí, ese instante en el que el condenado habilita nuevamente la palabra y se escapa, es el clímax del cuento de Bierce. Antes de la muerte, el acontecimiento es la pequeña muerte, la petite mort, de la que tanto se habla, bajo la forma de una experiencia orgásmica. Es absolutamente placentero la búsqueda del abrazo. En el cuento él habla de que extiende los brazos cuando llega a la casa. La soga está lista, pero hasta la muerte hay un entre que nos fascina. Este entre es el objeto de nuestro pensamiento acá, que los invito a pensar. El entre del libro, del cuento, es una corriente de agua a favor que causa alivio, un andar por un bosque que conduce a la casa, un lugar que buscamos todos los seres humanos. Un rostro fresco, dulce y amoroso que busca abrazarlo. Un estrecharse a un pecho, la vuelta quizás al vientre materno antes de la muerte. O la anticipación de la muerte, quizás sea el vientre materno. ¿Qué sucede en ese intersticio ante el límite? ¿Qué ocurre fuera del tiempo en un lugar profundo y extenso? Mircea Eliade, que era un mitólogo, se ocupaba de estudiar los mitos, hablaba de los lugares sagrados en el mundo profano, es decir, en el mundo de la vida en el que nosotros vivimos, nuestra cotidianidad, nuestra experiencia vital, los trámites, los acontecimientos de cada día. Hay, dice Mircea Eliade, lugares sagrados en el mundo profano. Esos lugares sagrados son como una grieta, no es la grieta de la cual se habla hoy en la política argentina, ¿no? Es una grieta que se abre en el tiempo y en el espacio, por lo tanto es un lugar o un no lugar que está en un tiempo que no es un tiempo, está más allá del tiempo y del espacio. No lo podemos ubicar, no es humano casi.
Él habla de una grieta que se abre en el tiempo y en el espacio en la que habitamos en parajes amorosos, en lo agradable, incluso en la nostalgia del propio presente, del recuerdo, del deseo. A veces sucede, es una experiencia extraordinaria, o a decir del filósofo Giorgio Agamben, simplemente es una auténtica experiencia. Quiero pensar este entre de la vida y la muerte del cuento de Bierce y más allá de Bierce, a partir de la idea de experiencia humana, a partir de la idea de experimentar, porque encuentro en este entre la vida y la muerte una ocasión para pensar lo que este filósofo italiano Agamben llama la auténtica experiencia de la vida humana, que curiosamente es la menos frecuente. Dice Agamben en su libro Infancia e Historia que si algo se nos ha quitado o expropiado a los hombres, a los seres humanos de esta época, es la posibilidad de experimentar. Y ahora vemos de qué trata. En Infancia e Historia, Agamben habla de la experiencia. Más precisamente, habla de la destrucción de la experiencia y dice que no hace falta una catástrofe para esta destrucción. Basta para ello la pacífica, dicho no sin ironía, ¿no? La pacífica existencia cotidiana en una ciudad. La ciudad es el lugar perfecto para la supresión de la experiencia. El tiempo en el volante de un auto, los trenes subterráneos, el típico ruido de fondo, con el olor nauseabundo, caluroso de los túneles, el movimiento inhumano en el transcurso del viaje, la cola frente a las ventanillas de oficinas, de cajeros de supermercados, la circulación de la mercancía que busca apropiarse de nuestros objetivos. Es decir, el objetivo se vuelve comprar cosas, mercancías, que no sabemos para qué las compramos muchas veces. Dice Agamben, el hombre a la noche vuelve a la casa extenuado por un fárrago de acontecimientos, diversos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros, sin que ninguno de ellos se haya convertido en una experiencia humana. Más adelante asevera que la existencia cotidiana se vuelve insoportable justamente por esa incapacidad de tener experiencia. Parece que el ordenamiento del mundo en el que vivimos, que hace de la vida una especie de carrera que hay que ganar, y no se olviden que la esencia de la carrera es la velocidad, porque hay que ganar y superar al otro, y para eso hay que ir rápido y hay que sortear obstáculos. Pareciera que esta vida, este tipo de vida moderna, contemporánea, nos quita la posibilidad de tener auténtica experiencia. Contrariamente a la opinión común, la experiencia es algo que se da por única vez para este autor en el que creo. Su cualidad, o sea, lo que caracteriza a la auténtica experiencia humana es ser irrepetible. Sin embargo, todos sabemos que el sentido común asimila la experiencia con la metodología científica. En la ciencia, tener experiencia o experimentar es repetir un suceso, un acontecimiento.
Y nosotros en la vida nos apropiamos de ese concepto, de esa idea de experiencia y decimos que el hombre experimentado es aquel que ha vivido muchas veces lo mismo y que es algo así como una autoridad en eso por haber repetido muchas veces esa experiencia y nos puede enseñar. Dice Agamben que eso no es una experiencia. La repetición no es auténtica experiencia. El que tiene mucha experiencia, entonces, para el sentido común, es el que ha repetido varias veces lo mismo y por lo demás ha aprendido algo en eso y lo puede producir. Sin embargo, la auténtica experiencia es la de lo extraordinario, es la de la única vez. Esa es la experiencia que nos da autoridad. Ahí es cuando algo pudimos ver, por única vez. Es la experiencia del espacio, de la grieta de la que habla Mircea Eliade. Es la experiencia en la que todo se suspende y desde nuestra humanidad, desde nuestra humanidad finita, frágil, decimos, ahora entiendo, ahora sé de qué se trata. A esa experiencia es la que Agamben llama una experiencia auténtica, la experiencia en la que algo se nos revela, en la que algo se nos aparece diciéndonos, es esto, por única vez. Decía que la auténtica experiencia es la de lo extraordinario, es la de la única vez, es la que nos da la autoridad, porque algo se nos ha revelado. La velocidad del presente, de la vida cotidiana, nos ha clausurado la posibilidad de experimentar, nos ha expropiado la experiencia, porque la ha desplazado afuera del hombre. La ha desplazado al ámbito de los instrumentos, de los números, de los cálculos. La experiencia traducida en calculable y certera pierde autoridad porque pierde novedad. La experiencia, fíjense ustedes, es propia del niño, que se asombra, que dice, uy, hay mundo, hay frutos, hay algo, hay asombro. Esa es la experiencia que nos hace humanos. La experiencia de la repetición, que como decíamos es la experiencia científica, justamente es la que nos saca o nos aleja, nos desapropia de nosotros mismos. La experiencia de la repetición no es el lugar en el que se puedan contar historias y cuentos. La verdadera experiencia es la del límite. ¿Por qué es única? Porque ocurre por primera vez. El límite, a veces, si no siempre, es la muerte. Por eso, el fin último de la experiencia tiene que ver con un acercamiento a la muerte, como a una anticipación a la muerte como límite extremo de la vida. No es que la experiencia anteceda siempre a la muerte, pero sí, esta experiencia auténtica de la que hablamos, de alguna manera anuncia el límite del hombre, su temporalidad, su término en el tiempo, que no dejó de verse, como decíamos, como algo pavoroso, como algo horroroso, morir. La verdadera experiencia es entonces la que anuncia el límite,
La verdadera experiencia es entonces la que nos ubica en lo eminentemente humano. Experiencia en sentido auténtico sería sabernos finitos, sabernos mortales. Es una revelación. Una auténtica experiencia es el revelarse que hay muerte. De una u otra manera, el hombre está hecho de ese límite. Estamos hechos del límite. Platón dijo en algún lugar que nacemos para morir. Y eso no clausura la vida, ni la alegría, ni el proyecto. Sin embargo, saber que nacimos para morir es experimentarnos en nuestra honda humanidad. Porque el que sabe que tiene el límite, cosa que no nos pasa habitualmente porque vivimos en esta distracción de la que hablábamos, vive de otra manera. Una forma u otra forma de decir este límite es decir vacío o hueco. El hombre es básicamente un vacío, o como lo ha querido enunciar el psicoanálisis, el hombre es un agujero. De eso trata la finitud. El hombre es un término en el tiempo y la muerte. Somos estructuralmente un proyecto inconcluso, inacabado. Somos ese vacío, esa inconclusión solamente sí o sí porque vamos a morir, porque tenemos un límite. Pero ese no es un problema. Todo lo contrario, el hecho de que el hombre sea estructuralmente un vacío, algo que le falta, eso lo podemos vivenciar permanentemente en la vida cotidiana. Esto de lo cual habla la filosofía o el psicoanálisis, que somos un vacío, que somos un hueco, porque fíjense que estamos todo el tiempo buscando algo, proyectando algo, deseando algo, esperando a alguien o a alguna cosa que suceda, que acontezca. Si nosotros estamos todo el tiempo esperando que algo venga, estamos todo el tiempo ordenando la casa para que pase algo, para que suceda, para que acontezca algo, es porque hay algo que no tenemos, porque si no, no estaríamos a la espera de, no estaríamos deseando algo, que muchas veces le ponemos un nombre, lo llamamos de alguna manera, o le damos un rostro, o lo colocamos en lugar de un objeto. Y cuando lo tenemos decimos, no era esto lo que queríamos, no era esto lo que deseábamos. Y ahí nos damos cuenta que somos vacíos, porque no hay nada que absolutamente nos venga a completar. Pero insisto en que ese no es el problema, esa es la virtud en todo caso, o esa es la razón de vivir, o esa es el motor de la vida, que siempre nos falta algo, que como han dicho algunos autores, el hombre tiene una falla estructural, una falta, y eso es lo que nos da de vivir, porque si tuviéramos todo apenas nacemos, porque si en algún momento de la vida nos completáramos y no nos hiciera falta más nada, y por lo tanto dejáramos de ser esa falta o esa falla, ¿qué sentido tiene vivir? ¿A la espera de qué? Nos sentamos completos a esperar, ya está listo el hombre para morir, si no tiene nada más que esperar ni que buscar. De eso trata la idea de que somos un vacío, que somos una falla, pero que esa es la virtud de la humanidad,
o de ser humano. Por esa razón, es decir, porque somos una falla, porque somos algo incompleto, podemos vivir. Porque hemos venido al mundo a completarnos. Y el curso de la vida, ¿qué es? El deseo de alcanzar esa completitud. En cada cosa cotidiana, en la más mínima, estamos buscando completar algo que no tenemos, pero que además no sabemos qué es lo que no tenemos, pero lo deseamos. Buscar o alcanzar esa completitud es algo imposible porque de antemano sabemos que nos vamos a morir y sin embargo queremos vivir, porque queremos vivir para buscar completarnos y cumplir el deseo. Sin vacío, sin esa falla constitutiva, no hay razón de vivir y tampoco de morir. Así, ese entre la vida y la muerte, esa caída en el río, en el curso, en la corriente favorable que le pasa a nuestro condenado a muerte. Ese entre la vida y la muerte es el deseo de completar, de llegar finalmente, de llegar como el condenado. La fascinación de completarse y también la imposibilidad de completarnos. Eso es lo que nos constituye. El entre de la vida y la muerte es el deseo que no se alcanza, que anuncia que venimos con una falla fundamental. El deseo que se dispara en el sueño, en el desliz, en la situación límite, o también quizás como el condenado, así me gusta llamarlo, en una ensoñación en la víspera de la muerte. Cuenta Agamben, este filósofo italiano al que me refería anteriormente, que en ocasión de un desorden callejero, Rousseau, el filósofo, el pensador conocido, moderno, sufrió un accidente. Se le fue encima un carruaje que no tuvo tiempo de frenar ni de esquivar, como si nos atropellara un auto, ¿no? Él no sintió golpe, ni caída, ni nada de lo que sucedió. El mismo Rousseau describe esa vivencia. Vi el cielo, algunas personas que caminaban delante mío. Esa primera sensación fue un minuto delicioso. Solo en medio de ella podía sentirme. Nacía la vida en ese instante. Íntegramente, en el momento presente, no recordaba nada. No tenía ninguna noción distinta de mi individualidad, ni la más mínima idea de lo que me había ocurrido. No experimentaba dolor, ni temor, ni inquietud. Veía manar sangre, como si estuviera viendo fluir un arroyo, sin pensar siquiera que esa sangre me pertenecía de algún modo. Sentía en todo mi ser una calma embriagadora. Y cada vez que la recuerdo no encuentro nada que se le pueda comparar en toda la actividad de los placeres conocidos. No se murió, pero creía que se iba a morir. Y siente otra vez, como el condenado del cuento de Diels, un placer, un encuentro, un algo amoroso. Agamben habla de un estado crepuscular e inconsciente que constituye un modelo de experiencia, pero de esa experiencia de la que hablábamos como experiencia auténtica, no la de la repetición. Lo dice en ocasión del accidente de Rousseau. Si bien no es, como en el caso del protagonista de nuestro cuento, una anticipación de la muerte, es una experiencia de nacimiento,
que en palabras textuales de Agamben es la cifra de un placer sin parangón. Aquí también hay un entre, y si no es porque la muerte es inminente, lo es porque hay un límite, un vacío, una nada que tiene que completarse con un placer luminoso. El placer luminoso es la consumación del deseo. El entre, que es el lugar que quería pensar con ustedes, es el escenario principal de todo acontecimiento. El entre la vida y la muerte, lo que pasa entre, es el acontecimiento de la vida. En Las palabras y las cosas, que es un libro que escribió Michel Foucault, un filósofo muy renombrado, muy citado, el filósofo ponía el acento en la I. Es decir, el libro se llama Las palabras y las cosas. El Foucault ponía el acento en la I. No la ponía ni en las palabras ni en las cosas. Tenía que haber palabras y cosas para la conjunción, pero lo importante era el I. Otra vez un entre. La conjunción. Lo mismo valdría para otra obra conocida de Sartre, el filósofo que les nombré hace un rato, El ser y la nada. Ser, nada. El ser y la nada. Hay otra vez un entre, la conjunción, el I. En este punto, el punto en el que el cuento se me vuelve significativo porque repara absolutamente en un entre. En un entre en el que pareciera que se consuma el deseo del hombre que viene con una falla constitutiva, con un deseo que no puede completar en la vida y que aparece en el cuento justamente en un entre que no sabemos si es un instante, no sabemos si es una eternidad, pero en este punto del entre me seduce Bierce. En lo que tal vez haya sido un instante, el condenado a muerte corta el tiempo profano y abre una grieta atemporal en la que experimenta la concreción de un deseo. No morir, salvarse, llegar a casa y al abrazo. Hasta el golpe letal, el hombre es deseo. Mm-hmm.